Saludos, estimados participantes. Para mí es un verdadero honor poder compartir nuevamente con ustedes a través de este maravilloso mundo virtual. En esta oportunidad traigo un tema que he titulado Ideas y lineamientos para escribir un artículo científico. Quien les habla, el doctor Jordis Salcedo. Para el abordaje relacionado con la escritura de artículos científicos, es necesario hacer una reflexión para la cual me sustento en lo que en su momento el doctor Morles señalaba. Escribir bien es un arte como tocar un instrumento musical. Por tal razón, la distribución de las facultades naturales no es equitativa. Algunas personas poseen condiciones sobresalientes para ello, mientras que otras van a tener que esforzarse un poco más para hacerlo medianamente bien. De manera que, al tratar de abordar la tarea de escribir, conviene, primeramente, sopesar muy bien nuestras aptitudes personales para evitar el riesgo de hacer un mal papel ante quienes nos vayan a leer. Por tal razón, se hace casi que de manera obligatoria solicitar opiniones ajenas antes de dar a luz nuestra publicación que hemos escrito. Desde este punto de vista, yo debo señalar que escribir necesita de habilidades y destrezas que vamos desarrollando en el transcurso de la experiencia y la práctica. Es por ello entonces que los invito a que me acompañen en la disertación, donde vamos a ir dilucidando las características y algunas estrategias que nos permitirán elaborar la escritura de un artículo científico de una manera satisfactoria y no pasar por los hechos bochornosos cuando publicamos o tratamos de enviar un artículo para la publicación en alguna revista indexada. Entrando ya en el desarrollo del tema, debemos entonces responder a la interrogante de ¿qué es un artículo científico? En este sentido, un artículo científico se corresponde con una especie de informe escrito que va a describir los resultados originales en una investigación. Es decir, un artículo científico entonces se corresponde con un informe original, escrito y publicado, que plantea y describe resultados experimentales, nuevos conocimientos o experiencias que se basan en hechos conocidos. La finalidad o el fin, es decir, el fin último de un artículo científico es la de poder compartir y contrastar los resultados con el resto de la comunidad científica y a su vez validarlos para que estos conocimientos sean incorporados como recursos bibliográficos a la disponibilidad de cualquier otro investigador o cualquier otra persona que esté relacionando el tema en su trabajo de investigación. Es lo que entonces nosotros conocemos como contribuir con la cadena de actualización del estado del arte del tema sobre el cual hemos escrito. Ahora corresponde señalar las características que posee un artículo científico. Primero, debo señalar que un artículo científico hace referencia a un problema científico. Y los resultados de este artículo deben ser validados y deben ser fidedignos. Debo aclarar que no necesariamente los resultados deben ser experimentales
porque también pueden ser resultados producto de la revisión teórica. Es decir, que podemos hacer un artículo científico sustentado desde la hermenéutica. También un artículo científico posee la característica de originalidad. Es decir, cada artículo comunica por primera vez los resultados de una investigación. ¿Qué significa esto? Que no podemos pretender realizar un artículo científico sobre algo que ya nosotros hayamos publicado anteriormente. Son presentados en revistas científicas, en conferencias y en otros modos de presentación. Los artículos científicos, luego que ya han sido finalizados, estos artículos son presentados en revistas científicas indexadas para que puedan ser publicados. Y también los resultados de la investigación pueden ser presentados en ponencias, en foros, en conferencias tanto nacionales como internacionales. Los artículos científicos suelen ocupar una media de entre 4 y 5 cuartillas de una revista o de un manuscrito de 12 folios. Se escribe a doble espacio. Bueno, sobre la escritura realmente lo vamos a abordar un poco más adelante cuando estemos señalando las normativas, porque las normativas van a depender de quien está solicitando el artículo o para la revista a la cual nosotros pretendemos escribir para publicar posteriormente en esa revista. Es decir, la recomendación aquí es adaptarse a la exigencia de el instituto que solicita el artículo. En este caso, entonces, ustedes tendrán que adaptar su artículo científico a las normativas de la UNES. El artículo científico exige también un número de autores o firmantes. Estos no pueden ser superior a 6 participantes, considerando al primero como el autor principal del artículo. Esto significa que un artículo puede ser el trabajo en equipo de más de 6 personas, pero que al momento de ser publicado, la revista que publica esta investigación va a tomar como autor al primer sujeto que se encuentra mencionado en el artículo, y los otros no van a figurar para nada. Entonces es por ello que yo sugiero que cada uno haga su artículo de forma individual. Asimismo, el artículo va a corresponder a un documento formal, un documento público, controlado y ordenado. Este documento o artículo debe cumplir con los criterios claves de redacción. Debe poseer un rigor científico y un carácter lógico. ¿Pero qué entonces es un rigor científico? El rigor científico vamos a señalarlo como la aplicación del control de calidad que se le hace al artículo, ¿verdad? Para poderlo validar y poderlo publicar posteriormente. Antes de ello, entonces, el artículo científico es sometido a la validación epistemológica. Esto es lo que se conoce como cuando el arbitraje, que muchas veces es un arbitraje a doble ciega. Esa es una característica fundamental de los artículos científicos, que debe garantizar el rigor científico, y el rigor científico las revistas lo garantizan a través de el arbitraje a doble ciega. También otra característica que debemos señalar dentro de los artículos científicos es que debe tener claridad y precisión. Para ello es necesario
utilizar un lenguaje y un vocabulario científico. Acá Morles nos plantea que es de suma importancia, antes de comenzar a escribir, saber a qué público va dirigido el artículo que pretendemos escribir, para utilizar el lenguaje adecuado para ello y no pasar por las penas bochornosas que señalábamos en la primera lámina. Asimismo, el artículo debe ser breve, debe ser preciso, debe ser conciso, debe tener un estilo adecuado y, por último, debe tener compatibilidad con la ética. Es decir, que un artículo científico no puede sobrepasar, pretender trampear, pretender el plagio, pretender utilizar elementos que transgredan la ética. En este caso, tendríamos que considerar cuáles son los elementos éticos de la seguridad ciudadana que podemos tocar en nuestro artículo que pretendemos escribir. Entrando ahora en la descripción de lo que se corresponde con la estructura del artículo científico, debo señalar que existen normativas internacionales que son las que rigen de una u otra forma dicha estructura. Sin embargo, en muchas instituciones universitarias pareciera no tomar en cuenta estas estructuras, y allí entonces es donde proviene una de las principales debilidades que hemos estado afrontando en las universidades venezolanas acerca de la escasa, por no decir ninguna, publicación en revistas internacionales de la mayoría de las instituciones universitarias venezolanas. Porque cuando una persona, un investigador, un docente, escribe un artículo científico y lo envía a estas revistas internacionales, lo primero que obvian es la estructura. Y entonces ni siquiera son aceptados porque no cumple con los lineamientos requeridos por dicha revista. Entonces yo no entiendo cómo las universidades venezolanas todavía no se adaptan a la realidad internacional, que es la que rige la forma de estructurar los artículos científicos para sus posibles publicaciones, y que esto también ayuda de una u otra forma a las universidades a incrementar y a subir de estatus en el rango universitario, porque las publicaciones en revistas indexadas a nivel internacional le van a dar un mayor ranking en la posición de reconocimiento de prestigio de las universidades. Entonces, eso yo, verdad, no lo entiendo. Sin embargo, entonces, como muestra la lámina, vamos a tener unas iniciales allí. La primera de ellas es INRIT, que significa que la estructura va a estar organizada por la introducción primeramente, luego los métodos, luego el resultado y la discusión. Luego entonces tenemos la más actualizada, que es INDIX, termina en C, ¿verdad? Que significa introducción, método, resultado, discusión, referencia y conclusión. Y referencia. Entonces, esta sería la forma como deberíamos estructurar nuestro trabajo de investigación. Sin embargo, existen otras formas que voy a explicar más en otra lámina, que es con la cual ustedes deben regirse según las estructuras de acá de la institución. La extensión de un artículo científico también va a variar dependiendo las condiciones que determine la revista en la cual nosotros pretendemos publicar. Por ejemplo, entonces Sapiens va a exigir entre 6 y 12 páginas, mientras que el RFI de Chile te va a exigir entre 4 y 12 páginas, es decir, entre 4 y 12 cuartillas. Yo tengo
entendido que ustedes le están solicitando un mínimo de 5 cuartillas, incluyendo la portada, ¿no? Entonces a ustedes ahí le están exigiendo un mínimo de 5 cuartillas, pero que debe incluir cada uno de los elementos de la estructura que yo les estoy señalando, que vamos a ir revisando cada una de ellas en láminas posteriores. Lo primero que nosotros debemos hacer cuando vamos a escribir nuestro artículo científico, por supuesto, va a ser el título. Sin embargo, yo debo señalar que el título va cambiando en la medida que nosotros vamos madurando la idea, el tema. Pero siempre recomiendo comenzar con un título, colocarlo allí, que va a ser como nuestro punto de partida, que va a indicar la dirección hacia la cual se va a dirigir el tema que vamos a desarrollar y los subtemas que vamos a estar desarrollando en cada eje temático que abordemos dentro de nuestro artículo científico. De tal manera que entonces el título debe ser corto, conciso y claro. Es muy recomendable que el título sea escrito después de redactar el núcleo del paper. Esto es lo que plantean algunos autores. El paper significa artículo científico. Es decir, que después que nosotros hayamos hecho la introducción, el material, los métodos, los resultados y la discusión, vamos a elaborar el título. Esto va a depender del criterio de cada uno de ustedes. Yo por experiencia propia sugiero colocar primeramente un título en forma de esbozo allí, que él va a ir cambiando en la medida que vamos desarrollando el tema, pero que debemos tener en cuenta algunos elementos, como que el título debe ser informativo o indicativo. Asimismo, el título, cuando decimos que debe ser corto, estamos señalando que debe tener un número muy reducido de palabras que a su vez describan adecuadamente el contenido del artículo. Por supuesto también que en el título debemos utilizar la sintaxis de forma correcta. Para elaborar un título nosotros debemos cuidar muchísimo el orden de las palabras, de tal manera que ellas guarden una relación y que le den sentido a la oración. Eso es lo que se conoce como la sintaxis. Los términos del título deben ser aquellos que destaquen el contenido de importancia del eje temático que nosotros pretendemos desarrollar. Por supuesto que un título no debe contener abreviaturas, fórmulas o jergas. Yo he visto por allí muchísimos títulos que tienen una amplitud grandísima, entonces hacen abreviaturas. No se recomienda las abreviaturas, ni siquiera son aceptadas a nivel internacional las abreviaturas. ¿Ok? No es conveniente combinar los títulos principales con los subtítulos. Y los títulos no pueden ser elaborados de forma de interrogación. Yo he visto por ahí muchos títulos que se están elaborando en algunas instituciones de forma de interrogación. Eso no es aceptable para un artículo científico. El resumen. En atención al resumen de un artículo de investigación, es muy importante destacar que debe cumplirse con el significado de la palabra resumen. Es decir, el investigador debe reflejar de manera resumida todo lo que él llevó a cabo durante el proceso de investigación y la sistematización a través de la escritura de su trabajo investigativo, con la intencionalidad de informar al lector de qué se trata su trabajo, cuáles fueron los hallazgos, cuál fue la metodología utilizada, en fin, de manera resumida. Para ello, entonces,
es necesario primeramente que en el resumen se identifique el contenido, es decir, le vamos a decir al lector de qué se trata tu trabajo. Luego debemos tener en cuenta que no podemos exceder las 250 palabras. No puede tener más de 250 palabras un resumen si pretendemos que este sea publicado. Luego debe tener en cuenta la persona que la redacción debe ser en pasado. No podemos incluir verbos en futuro. ¿Por qué? Porque se trata de resaltar los elementos que ya usted realizó. Cuando se elabora un artículo científico para ser publicado, significa que ya usted terminó esa investigación, que ya usted aplicó un instrumento, ya usted realizó todo su proceso investigativo y ahora está pretendiendo compartirlo y comunicarlo con la comunidad científica. También un elemento importantísimo dentro de el resumen es que no podemos colocar citas textuales. Yo he visto muchos resúmenes por allí donde entonces se cita un autor, se cita al otro, se cita la teoría. No. Eso no va dentro del resumen. No podemos colocar citas textuales. Luego debemos tener en cuenta que en el resumen debemos reflejar el problema, de qué se trata, cuál es la situación problemática, dónde vamos a obtener eso en el cuerpo cuando estamos haciendo la discusión, ¿verdad? Luego señalar cuál fue el objetivo fundamental que usted persiguió, de qué se trata su trabajo, ¿verdad? Cuál es el problema, cuál es el objetivo fundamental que usted perseguía en esa investigación, que debe ser el mismo que se persigue, ¿verdad?, en el artículo. Luego debe describir la metodología que usted utilizó, dependiendo el tipo de investigación. En esa metodología usted va a señalar si es de corte cuantitativo, usted va a señalar a qué población fue que se le aplicó el instrumento, cuál fue el tipo de instrumento que usted utilizó, si obtuvo una muestra, cuáles fueron los resultados, cuál es el procedimiento estadístico que usted llevó a cabo para elaborar esa investigación. Y si es de corte cualitativa, entonces cuáles fueron los sujetos significantes a lo que usted le aplicó el instrumento, la entrevista, cuáles fueron los hallazgos más fundamentales a los cuales usted los que usted pudo obtener con la aplicación de la entrevista, y las conclusiones más relevantes. Estos son básicamente los elementos que contiene un resumen de un artículo científico. En lo que respecta a la introducción, aquí debemos tener presente que esta se escribe respondiendo a la interrogante del por qué hemos hecho el trabajo que estamos exponiendo, cuál es el interés que tiene en el contexto científico. Además, debemos incluir aquellos trabajos previos sobre el tema y qué aspectos no dejan claro. Es decir, nosotros debemos tomar allí como referencia a algunas publicaciones anteriores referentes a nuestro tema que vamos a desarrollar en el artículo científico y comenzar como una especie de debate, dejando ahí entrever que estos artículos han tenido algunos elementos que no están muy claros en cuanto al tema y que por supuesto entonces eso que no está claro allí es lo que ustedes pretenden aclarar desde la cientificidad de su artículo. Por supuesto que esto va a constituir el objeto de investigación, es decir, el tema fundamental que ustedes van a abordar.
Y por último, el párrafo de la introducción. En el último párrafo, ustedes van a utilizar y van a colocar ahí cuál es el objetivo fundamental de su trabajo de investigación. Algunas modalidades incluyen en la introducción la estructura, cómo quedó estructurado en cuanto, por ejemplo, para mayor comprensión del tema, el mismo se desarrolló en dos capítulos fundamentales, cada uno contentivo con X cantidad de subtítulos o subtemas. Eso es más o menos lo que se espera en una introducción. Ahora, ¿cómo vamos a escribir esta introducción? Bueno, el escrito debe estar ajustado al margen izquierdo con letras mayúsculas y minúsculas, es lo que se conoce como altas y bajas, es decir, la primera letra de la palabra debe estar en mayúscula y las siguientes letras de la palabra van a estar escritas en minúscula. Debe estar en negrita, sin subrayado y sin numeración alguna. La introducción se escribe en presente. Debe describir el tema, como yo lo dije, el objetivo del artículo y los métodos que usted utilizó. Esa es la estructura de ello, ¿ok? Es decir, que nosotros debemos tomar muy en cuenta, siempre respetando los lineamientos internacionales en cada uno de los elementos que yo estoy describiendo. Continuando con el cumplimiento de las siglas que mostré en una de las primeras láminas, que son las que nos indican la estructura del artículo científico, es decir, las siglas IMRI, nos correspondía entonces en este momento explicar el método. El método se corresponde básicamente con tres elementos que vamos a desarrollar dentro de nuestro trabajo que pretendemos publicar como un artículo científico, y se escribe respondiendo y explicando ahí cómo se desarrolló el estudio, se describe el método y se describen los materiales que usted utilizó durante su proceso de investigación para poder recolectar los datos, cuál fue el método utilizado, ¿verdad? Entonces, desde este punto de vista, en el método usted va a representar cuál fue el diseño que usted utilizó para la elaboración de su trabajo, cuál fue el diseño de investigación, va a señalar si tuvo población, qué población fue, como lo expliqué en láminas anteriores. Esto va a depender del enfoque que usted haya utilizado para su trabajo de investigación, o lo que se conoce como la postura paradigmática. Es decir, si usted realizó su trabajo de investigación desde el punto de vista paradigmático positivista, sabe que su trabajo de investigación está enmarcado en el enfoque cuantitativo. Por supuesto que entonces debe señalar allí cuál método utilizó que se corresponda con el paradigma, cuáles fueron los materiales que usted utilizó, a qué población le aplicó el instrumento, cuál fue el instrumento, cuál fue el entorno, cuál fue el modo o el tipo de análisis que usted utilizó, si utilizó un análisis estadístico, si no utilizó, o sea, aquí usted va a describir todos los elementos y materiales que usted utilizó que estén en concordancia con la postura epistémica y el método utilizado. O sea, la metodología que usted utilizó debe corresponderse con el paradigma en el cual se enmarca en la investigación, para que pueda tener coherencia y validez epistemológica su trabajo de investigación. Y por último, entonces va a plantear los resultados obtenidos. En atención a los resultados,
Entonces estos se van a presentar en forma de tablas, figuras que expresen de una u otra forma la claridad de los resultados del estudio que usted realizó, y deben cumplir dos funciones específicas. La primera, los resultados deben expresar los experimentos descritos en el material y el método. Es decir, que aquí entonces en los resultados usted va a representar en estas gráficas y en las tablas los experimentos que usted señaló en el método y en el material utilizado arriba en el espacio anterior. Y a su vez debe representar las pruebas que apoyan estos resultados. Esta parte es lo que te va a dar la cientificidad de tu trabajo que pretendes publicar. Los resultados van a expresarse en pasado, es decir, se escribe en pasado. Se describen los datos representativos, es decir, se hace la discriminación. Se plantea en forma estadística si la investigación es una investigación de corte cuantitativo, ¿verdad? Esto vuelvo a repetirlo. Si usted va a presentar resultados estadísticos es porque está amparado en un paradigma cuantitativo. Y estos resultados deben ser breves, claros. No debes estar utilizando una palabrería innecesaria y debes evitar repetir lo evidente en los cuadros. Cuando hago referente a esto, es esa costumbre que en el gráfico se observa que el 80% de los sujetos, bueno, si ya eso está allí, que el 80%, dedícate a explicar un poco es la interpretación de ese 80%. Son las sugerencias que yo hago en cuanto a los resultados que deben de estar plasmados en un artículo científico. Discusión. En este apartado del artículo científico se recomienda iniciar dándole respuesta a la interrogante planteada en la introducción. Y seguidamente se sugiere presentar las pruebas que corroboran lo que estás presentando como respuesta a esa interrogante. En la discusión de un artículo científico se recomienda hacer un poco de especulación relacionado con la teorización, con la imaginación y la heurística, sin perder de visión la lógica, y esto va a avivar, a estimular al lector en lo que tú le estás presentando. El tiempo en el cual se escribe es en pasado. Vas a escribir todo lo que está relacionado con la discusión en pasado. Ahí vas a escribir todos los datos que indican el qué, el porqué de los hallazgos de lo que tú estás presentando como evidencia científica. Esto te va a garantizar una discusión seria, una discusión creíble en tu artículo científico. Las conclusiones. En el apartado de las conclusiones se debe señalar de manera clara las consecuencias teóricas y las aplicaciones prácticas de lo que tú estás señalando como tu resultado. En este apartado, las conclusiones deben de representar pruebas claras de todo lo que tú estás señalando dentro de tu planteamiento de la discusión. Estas conclusiones representan una especie de resumen que contiene la significación de tu trabajo. Uno de los errores que deben evitar cometer al momento de realizar las conclusiones es señalar
algunos elementos que no fueron tocados ni que forman parte de la discusión, ni fueron contemplados dentro de el análisis de los resultados que tú presentaste en tu trabajo. Esto te va a garantizar no tener unas conclusiones aisladas con el eje temático que tú presentaste dentro de tu trabajo escrito. La bibliografía. La bibliografía es un apartado dentro de los artículos científicos que reflejan muchísimo la calidad del trabajo y en la cual las personas que van a revisar como árbitros tu trabajo para la posible publicación o aceptación de tu trabajo en una revista tiene que ver con los elementos que tú presentas y la forma como los presentas dentro de la bibliografía. Es decir, en la bibliografía deben aparecer todos los autores que usted citó en el cuerpo de su trabajo. Y a su vez no puede existir ninguna bibliografía de autores o páginas o libros que usted no haya tomado en cuenta, que usted no haya citado en su trabajo de investigación, allí en su artículo científico. Esto es muy común encontrarlo y esto dice mucho de la calidad del trabajo y depende de esto en gran medida de que su artículo sea aceptado o no ante la comunidad científica. Otro elemento importante a resaltar acá en la bibliografía es que la misma debe ser escrita tomando en consideración los lineamientos dados por la revista donde usted pretende publicar o en este caso por la institución a la cual usted está escribiendo, que sería las normativas de la universidad, de la UNES, ¿no? En todo caso, porque el artículo va a ser presentado a la universidad. Pero si usted quisiera utilizar este artículo para enviarlo a una revista, lo primero que debe hacer es revisar cuáles son los lineamientos de esa revista y la forma. Porque existen manuales donde lo llaman referencias, otros referentes bibliográficos, otras bibliografías, y la forma de presentarlos varía muchísimo dependiendo la institución y los manuales. Generalmente, la mayoría de las revistas se basan en las normativas internacionales, que es como debe presentarse realmente. Entonces, hay que revisar las normativas internacionales para poder saber cómo se presenta una referencia de un libro que usted citó, cómo se presenta la referencia de una página en internet que usted consultó, cómo se presenta alguna cita que usted hizo de una ponencia a la cual usted asistió. Entonces todo esto se va a presentar de manera distinta. Cada uno de ellos tiene unas características muy particulares de presentar la forma como ellas queda estructurada en el apartado de la bibliografía. Esto va a decir mucho de la calidad de tu trabajo y la calidad de profesional que eres. Ya para finalizar, quiero compartir con ustedes algunas sugerencias para la redacción de su trabajo. Primero que nada, yo te recomiendo que ordenes tus ideas. Ideas que deben ir surgiendo en la medida que tú vayas revisando la literatura existente sobre el tema que pretendes abordar en tu artículo científico. Es decir, que antes de escribir debemos leer a otros autores que están relacionados con el tema que nosotros pretendemos abordar. Luego, al momento de la escritura debes cuidar la sintaxis, es decir, que debes ser cuidadoso
en la forma como tú presentas las ideas en la oración, el orden de esas ideas dentro de la oración para que tenga coherencia tu discurso escrito. Asimismo, recomiendo que utilices un lenguaje sencillo, que no compliques tu discurso buscando palabras que no domines dentro de tu lenguaje y que no sean propias de el nivel al cual tú estás haciendo referencia desde el punto de vista académico. Yo sugiero que antes de publicar tu trabajo, tú leas lo que escribiste, vuelvas a leerlo y cuando creas que ya no es suficiente, vuelve a leerlo y seguro estoy que siempre encontrarás algún detalle que vas a cambiar en la forma de escribir y que cada vez que tú lees tu trabajo vas a encontrarle ese detalle que vas a ir mejorando. Y ya por último, antes de publicarlo, entonces envíaselo a un compañero para que él lo lea y te dé sus argumentos en cuanto a la forma como tú abordaste el tema. Otro elemento fundamental que debo sugerirte que para que tomes en cuenta es la utilización de un lenguaje adecuado con el nivel al cual va dirigido el trabajo y la profesión o el tema en específico que tú estás abordando. Yo voy a poner un ejemplo porque soy profesor de educación física. Es decir, si usted a la hora de escribir, como me sucede a mí, ¿verdad?, cuando yo voy a revisar un trabajo de educación física, de la actividad física, del deporte, de la recreación, es decir, un tema que está relacionado con mi área del saber específico, porque soy profesor egresado del pedagógico, entonces allí yo voy a tomar en cuenta la utilización del lenguaje profesional relacionado con el tema. Si yo veo que esa persona en su discurso señala, está narrando una actividad y señala que, bueno, porque los muchachos a la hora de ejecutar un X movimiento abrieron las piernas demasiado, inmediatamente yo detengo la lectura y dejo de abordar ese artículo porque pierde credibilidad en lo profesional, en lo científico, por la no utilización del lenguaje adecuado, porque todo profesor de educación física debe saber y no debe permitirse aceptar un lenguaje donde le dicen que la pierna se abrió, porque las piernas no se abren, así como el pecho no se flexiona y las articulaciones no se estiran. Entonces, ese tipo de lenguaje va a cohibir muchísimo y va a significar un elemento que no va a permitir que tu trabajo sea publicado en una revista internacional, porque cuando los árbitros que están evaluando el trabajo ven ese tipo de lenguaje, inmediatamente lo desechan. Uno de los errores fundamentales por los cuales es desechado, es decir, no son aceptadas la mayoría de los trabajos, es por la utilización de un lenguaje inadecuado, por la utilización de un lenguaje demasiado complicado que no tiene nada que ver con la temática, con la utilización de poco interés sobre el tema abordado. Entonces se sugiere que selecciones un tema que tú domines en tu área del saber, que sea de interés y que lo presentes de una manera atractiva e interesante y que realmente realices una investigación amparada en la postura epistémica y paradigmática que tú hayas asumido. Bueno, espero haber podido compartir con ustedes, haberlos podido ayudar en cuanto a las dudas de cómo se elabora un trabajo de este tipo, y estoy a la orden para la interacción a partir de este momento en la plataforma a través de los comentarios que cada uno de ustedes
están obligados a realizar en atención al tema que estamos abordando. Y quisiera que colocaran allí las ideas del tema y el título que ustedes van a presentar como artículo científico.